Lo siento. Por alguna razón se fue la señal. De todos modos, ya estamos por acá de nuevo. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Voy a colocar el título para que estemos en sintonía durante la conversación con nuestra invitada. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Ya por acá debe estar llegando nuestra invitada que ya estaba acá antes de que se cayera la conexión de nuestro primer live. Nuestro tema de hoy es un tema bien interesante. Es un tema muy difícil porque nunca queremos escuchar noticias negativas y menos si se refiere a niños. Sin embargo, son cosas e información que al manejarlas, al conversarlas, al tener las técnicas, vamos a poder proteger a nuestros chiquitos de cualquier situación. Vamos a darle la bienvenida a Karen, que está haciendo un gran esfuerzo por estar acá, y eso, bueno, es admirable. Muy buenas tardes a todos. Ya Karen debe estar a punto de ingresar. Hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás, Karen? Un placer y un gusto verte a través de esta vía. Gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Estaba teniendo un Sí. problema con la señal. ¿Bien? Sí, perfecto. Te escuchamos y te vemos perfecto. Bueno, chévere, me alegra bastante. Claro. Karen, me gustaría empezar agradeciéndote, ¿no? Siento que hablar de estos temas es muy difícil, más aún si te tocó vivirlo. Entonces, sabes, al ver tu información me sentí como afortunada de poder contar con personas como tú que deciden romper el silencio y ayudar a los demás. Eso es valiosísimo. Entonces, y además después que me dijiste, sí, toquemos el tema, dije, qué emoción, esto es una bendición, ¿no? Poder conversar con los papás y que más que todos los papás que son los que van a tener acceso a esta información puedan decir, oye, tengo esta señal de alerta, puedo hacerlo así, un poco perder el miedo, porque a veces los papás por ese mismo miedo ni tocan el tema. Y creo que los niños están más Sí, en riesgo. sí, total. Bueno, yo te quiero agradecer, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor que me inviten a hacer este tipo de cosas porque yo no soy una experta, no me considero una experta, ¿sabes? Pero tengo una experiencia previa y me gusta aprender del tema y tengo conocimientos en el tema que muchas personas a veces carecen de ellos y no es porque Claro. no quieran o por ignorancia, ni mucho menos, sino que sigue habiendo un tabú muy grande al respecto. Entonces, el hecho de que se pueda compartir y que mientras más personas, hombres y mujeres podamos trabajar en comunidad para que el mensaje llegue mucho más lejos, siempre va a ser ganancia para todos. Claro. Muchísimas gracias por eso. Karen, me gustaría que iniciáramos comentando un poquito sobre a qué te dedicas, qué haces, cómo apoyas a la gente, como para que aquellos que quieran contactarte tengan ese acceso directo hacia ti. Bueno, mi Instagram es Avendano Karen, con N en el Avendano, ¿verdad? Yo inicié esto hace un año aproximadamente. Inicié como activista, inicié como dando y aportando información sobre el abuso y después transicioné un poco a lo que vendría siendo sanar el abuso o trabajar en las secuelas y Okay. el trauma del abuso. Después de eso y de ir apoyando a personas que se iban acercando a mí, pidiéndome ayuda o queriendo saber qué podían hacer, a quién podían contactar, etcétera, fui ampliando un poco lo que estaba haciendo
Y hoy en día pues tengo la fortuna y la dicha de ir acompañando a mujeres, porque en este momento estoy trabajando con mujeres no por de manera selectiva, sino porque son las personas que se me han acercado y hemos ido trabajando un poco en su proceso. Entonces, gracias a Dios he tenido esta posibilidad de ir acompañándoles, ir trabajando con ellas de la mano, para que, bueno, para que vayan avanzando en su proceso de sanación. Entonces, les facilito recursos y voy digamos que en compañía de ellas, a su ritmo siempre. Entonces, para mí eso es una bendición, porque era algo que quizás nunca me había planteado y se fue dando la oportunidad, y para mí es un honor porque las personas se te acercan porque necesitan ayuda, necesitan hablar. Y a veces tengo personas que solamente me escriben y me dicen, eres la primera persona a la que se lo estoy contando. Y yo creo que yo por lo menos no tuve eso. Y el hecho de que yo pueda brindarle eso a otras personas, para mí es maravilloso, porque pueden y saben, porque no soy solo yo, hay una comunidad de muchas mujeres que nos dedicamos a esto, ¿no? Y el hecho de que tengan a alguien a quien acercarse sin miedo a sentirse juzgadas ni culpables, y que van a ser escuchadas, es una bendición. Entonces, bueno, prácticamente eso ha sido mi proceso, y bueno, ya veremos a dónde más nos lleva, ¿no? Pero es una bendición y ha sido un gran honor para mí. Qué bueno, Karen. Y así pasa. Cuando trabajamos y damos las cosas con amor, sabes, todo fluye, sin planificarlo mucho. Sí. Karen, realmente. Exacto, me encantó poder conversar contigo porque, bueno, existen muchos especialistas, como tú dices, que trabajan realmente con abuso sexual infantil, pero yo creo que haber tenido una experiencia va más allá, o es decir, es otro nivel, porque es decir, tú como que viviste en carne propia cada una de las emociones, sensaciones, pensamientos que está viviendo una persona. Por eso probablemente las personas sienten confianza al acercarse a ti, porque sabes que nadie más que tú los puede entender. Sí, realmente es así, y voy a decir algo que no quiero que se tome a mal, pero hay muchos especialistas o psicólogos muy bien formados, pero quizás no son expertos en el área, quizás no es su área de experticia, y como todo debe tener como un área en el que uno se especialice. Y lamentablemente, lo sé porque he trabajado con mujeres que me lo han contado, y sus psicólogos las hacen sentir culpables, las culpan, les dicen que pues ya pasó mucho tiempo y que ahora eso no es un tema de interés, que, ¿sabes? Que lo pudieron haber provocado, y no digo que todos sean así, tampoco sé cuáles son las creencias de estas personas que terminan atacando a quien sufrió el abuso, o juzgando, o tachando de lo que sea, ¿no? Pero el hecho de que pases por algo igual como con la persona que estás trabajando hace que quizás sea un poco más empático. A veces leer o aprender algo de libros o estudiarlo no te hace sentir lo mismo o entender igual como si lo hubieses vivido. Entonces, para mí es importantísimo y súper valiosísimo y es como un llamado también a que obviamente los psicólogos tienen, y es su deber también abarcar estas áreas, ¿no? Pero que si no es su área de experticia, remitan, porque entonces terminan generando otro tema, terminan generando otro problema para la persona, porque vas y se supone que estás con un profesional que te va a ayudar, que te va a brindar la mano y te va a ayudar a salir de ahí, ¿no? Y terminas sintiéndote culpable, sintiéndote mal, y es algo que es muy común y pasa bastante seguido. Entonces, si no es tu área de experticia, remite, no pasa nada, o si quieres, porque tienes la voluntad de trabajarlo, infórmate y estúdialo un poco a fondo, que sí se puede, porque obviamente se puede hacer y lo pueden lograr, pero ser un poco más conscientes en eso, porque podemos causar bastante daño a la persona. Claro. Y ¿Me escucha bien o se está yendo? No, perfecto. De vez en cuando se va la imagen, pero la voz está perfecta. Así que vamos bien por ahora. Te cuento, Karen, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y el hecho de ser empáticos. ¿Sabes? Si es un tema que sentimos que no lo podemos trabajar, remitamos. Que hay mucha gente que sí quiere ayudar de corazón.
Entonces, ¿sí me escuchas? Porque se congeló la imagen. ¿Me escuchas? Ajá, ¿me escuchas? Sí. ¿Tú a mí? Listo. Sí, sí, Genial, bien, genial. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Sabes, cuando escucho temas de situaciones de abuso sexual que ya veo adultos, adultos empoderados como tú, me hace sentir muy feliz, ¿no? Pero siempre pienso en ese chiquito, no en el empoderado adulto quizás, sino en lo que sintió, en lo que vivió ese chiquito experimentando todo eso. Según tu experiencia personal y tu experiencia trabajando con mujeres en situaciones de abuso, ¿qué siente el niño o la niña cuando experimenta ese tipo de situaciones para los que no están preparados? Mira, desde mi experiencia y desde lo que he trabajado, normalmente el sentimiento o la emoción más común es el miedo. Es lo que está más presente. Normalmente como niños no somos tan pensantes, no porque no tengamos esa capacidad, sino porque somos más emocionales y somos seres más puros, ¿no? Entonces, hace que quizás tampoco al mismo tiempo podamos interpretar todas esas emociones que tengamos o que se presenten, ¿no? Más bien a medida en que vamos avanzando como seres humanos y vamos creciendo y vamos siendo adultos, vamos como desarrollando o van apareciendo esas otras emociones que son muy comunes también, como la rabia, la ira, el enojo, el miedo, culpas, inseguridades, problemas de autoestima, bueno, un montón, ¿no? Y secuelas, pues también muchísimas. Claro, Entonces, esas normalmente vienen luego, pero de niño lo que más se siente es miedo. Porque de niño tú no puedes decir, bueno, siento culpa, porque realmente en ese momento quizás ni siquiera entiendes qué es muy bien la culpa, sino que ¿qué a es la medida culpa? que creces, Claro. que vas razonando como que no, bueno, vas asociando como todas esas emociones a tu pasado y se van generando, ¿no? Pero de niño el miedo es muy tangible, sabes que algo está mal, sabes que no te gusta lo que estás sintiendo, pero no sabes qué hacer, no sabes cómo salir de ahí, porque se nos invalidó y se nos ha invalidado y me invalidaron, y así como a muchas, ¿no? De pequeños, ¿no? El niño no importa, lo que dice el niño no importa, siempre el adulto es el que tiene la razón, el adulto es el que sabe, no hables, están hablando los adultos, es decir, tu opinión no importa, saluda a tal persona porque no importa si tú no la quieres saludar, lo que importa es que lo saludes a él porque él es el importante, ¿no? Ese es el mensaje que llega de niño. Entonces, cuando estamos de pequeños y queremos decir como que algo está pasando, queremos verbalizarlo, queremos sacar eso que no nos gusta y que está sucediendo, realmente nos da miedo hablar porque creemos que no nos van a creer. Nos da miedo, quizás en situaciones muy particulares, hay sensaciones que son ricas esto es un tema bastante controversial porque van Claro. a decir, bueno, nada, si le gustó, pero es que cómo le va a gustar a un niño pequeño algo, ¿no? De algo Claro, que tenga que ver con carácter sexual. Entonces, va más por el órgano que tiene terminaciones nerviosas y claro. está diseñado para eso, ¿no? Entonces, el niño tiene controversia, tiene emociones encontradas, como que me siento traicionado, la persona que se supone que cuida de mí no me está cuidando, me está haciendo algo que no me gusta, o siento que esto está mal, pero siento cosquillitas y las cosquillitas son ricas, Claro. pero siento que esto es malo. O quiero decirle a mis papás que algo está mal, pero tengo miedo de que me regañen, porque es que me regañaron porque rompí el vaso y entonces se molestaron. O me regañaron porque saqué malas notas. Entonces, si yo siento que esto está mal, como cuando rompí el vaso o como cuando saqué malas notas, yo creo que si les digo esto va a ser peor, porque es que yo siento que esto es muchísimo más malo, por así decirlo. Claro. Entonces, miedo es tangible y está ahí y se siente en cualquier momento, se siente cuando ves a la persona, cuando te obligan a compartir a la persona, cuando asocias personas con la persona que te abusó, cuando quieres salir del hueco en el que estás
y no encuentras la manera, o sea, quieres acabar con esa agonía, ese dolor, ese sufrimiento, esas sensaciones, y no tienes cómo decirle porque sientes que pues no te van a creer. Entonces, para mí Claro, personalmente siento que el miedo es la emoción más presente en ese momento. Ya las demás vienen surgiendo en el proceso cuando te haces más consciente de que, oh, ok, o sea, no hablé y me siento culpable por esto, o era un niño y lo que me hicieron, ahora siento rabia. Un sinfín de emociones que se van desarrollando en el camino, pero para mí el miedo es la emoción más presente. claro, claro. Mira qué fuerte. Es doloroso, ¿no? Ver que un niño tenga que pasar por eso, ¿no? Esos pensamientos que quizás pueden venirse a la mente. Creo, leí una parte de un post que tú colocaste donde colocabas eh, que hacías como si no estuvieras, como si te fueras a otro sitio, digámoslo Uh así, -huh. para no vivir esa situación como tal. ¿Es algo que tú sientes que se ha presentado en otras personas? Que es como un mecanismo de defensa, es decir, me voy a un sitio donde sí es agradable, donde estoy protegida para no vivir esta situación que me genera tanto dolor. Mira, realmente esas disociaciones son mecanismos para sobrevivir, ¿no? Para Claro, poder soportar lo que estamos atravesando, ¿no? Entonces, a veces yo siento que como niños podemos pensar muchas cosas, pero probablemente si le preguntas a un niño qué piensas, el niño no te va a saber responder claro, qué está pensando, porque lo que decía hace un rato, ¿no? Somos personas más emocionales. Y probablemente va a expresar más como que me siento de tal manera. Pero cuando analizamos un poco, cuando vamos siendo adultos y vamos entendiendo quizás los pensamientos y vamos entendiendo cómo actuamos y de qué manera realmente pensamos, aunque en la niñez no lo vimos de esa manera, yo creo que hay un sinfín de vertientes y de pensamientos que pudimos haber tenido. Yo honestamente no me acuerdo de todos, pero sé cómo actué y sé cómo me sentía. Por eso te digo que claro. está un poquito más asociado a los A lo sentimientos que emocional, claro. a los pensamientos, ¿no? Yo, en base a lo que me estás diciendo del post que coloqué, por lo menos esa fue una manera de escapar, ¿no? Yo recuerdo que el televisor estaba prendido en uno de mis episodios, ¿no? Estaba prendido y yo estaba ahí viendo el televisor, ida. Porque de esa manera yo corto mi conexión a tierra, ¿verdad? O cortaba mi conexión a tierra y decía, bueno, si me resisto es peor, porque ha sido peor cuando me resisto. Entonces mejor desconecto, ¿sí? Desconecto mis emociones, desconecto mis pensamientos, desconecto lo que siento y dejo que fluya porque pues así como que me gritan menos, me hacen menos daño, me siento menos violentada. Entonces desconectada para que se acabe cuando se tenga que acabar y listo. El otro día leía algo de unas historias y una chica que ella sentía, o sea, tenía la necesidad de que algo malo le pasara antes de acostarse a dormir, antes de conciliar el sueño. Porque de esa manera, cuando algo malo pasaba, era que ella, el hecho era real, pues, o sea, ya, algo malo está pasando, pero ya después de que me pasó algo malo, ya nada más malo puede pasar. Porque Claro. así pasaba, ella la abusaban de noche y después de que tenía ese episodio, ¿verdad?, de abuso, era que ella después podía conciliar el sueño. Entonces ya lo agarró como patrón, ¿no? Si no tenía este proceso de que algo malo estuviese pasando antes, no podía conciliar el sueño. Entonces, las disociaciones, los traumas, las secuelas, hábitos mal establecidos, por decirlo de alguna manera, o que se arraigaron en nosotros, vienen mucho de eso, ¿no? Entonces, muchas disociaciones, muchos problemas están basados en el abuso que vivimos. Entonces sí es doloroso, pero los niños utilizan como mecanismos la desconexión, hay otros que buscan sentir más dolor, Claro. va a variar de acuerdo a lo que haya vivido el niño y por eso yo creo que esto también es un tema como bastante complejo porque no puedes meter a todos los casos de abuso en un mismo contexto. Claro. Todo va a ser diferente
cada caso va a ser diferente, cada niño es diferente, cada situación es diferente, las circunstancias bajo las que se dieron el abuso, la relación que se tiene con el abusador, etcétera, ¿no? Porque por lo menos hay casos donde el abusador, tú quieres al abusador. O sea, el abusador es una persona que te cuida, que te hace cariño, que te mima, que te da el amor que quizás tú no tienes con tus padres, por lo menos hablando de una situación familiar en las que haya problemas y tienes a alguien que te mima, que te da cariño, pero te hace algo que no te gusta, pero realmente sientes un cariño por esa persona, ¿no? Y ahí es cuando quizás en la adultez, pues para traerlo a colación, la gente critica y dice, pero es que si tú todavía te relacionas con esa persona, pero es que yo no sabía realmente todo el daño que esa persona me estaba haciendo, entonces por eso todavía me relaciono o me relacionaba con esa persona. Entonces, ahí quiero aclarar como que antes de juzgar siempre hay que ver el contexto y el panorama completo porque es un tema bastante complejo y con muchas vertientes. Claro, claro. Y que en tu niñez, como tú dices, cognitivamente no estamos preparados, el niño no está preparado para decir, esta persona me está haciendo daño, me alejo. Si no es un familiar, es una persona cercana, es una persona que me cuida, como dices tú, me regala cosas, o sea, es una persona por la que siento emocionalidad positiva. Por eso es tan difícil detenerlo. Exactamente. Específicamente, Karen, ¿qué señales de alerta a nivel, digamos, conductual tú recuerdas que estaban presentes en ese momento? O sea, ¿qué señales tú le mostrabas a tu papá que probablemente no viera? Mira, yo el otro día hice un post de esto, bueno, fue por el post que empezamos a conversar, ¿verdad? Señales, no solo por mí, sino los niños dan muchísimas señales, porque lo que decías hace un rato, ¿no? El niño capaz no sabe qué hacer y no entiende, como que, oye, mira, auxilio, esto me está pasando, porque casi nunca pasa de esa manera, no tenemos esa capacidad de razonarlo a esa edad, ¿no? Entonces, mandamos señales a diestra y siniestra hasta que alguien, esperemos nosotros con la esperanza de que alguien agarre uno y diga, ¡epa, ya va, qué está pasando acá! Y el problema está y radica en que los adultos no saben detectar esas señales y los adultos buscan una señal a gran escala, buscan una señal obvia, una señal que diga aquí como que estoy siendo abusado o estoy siendo abusada. Y esas señales casi no pasan porque el abusador es muy meticuloso y los perfiles de los abusadores tienden a ser, cuando tú lees un perfil de un abusador, trata de no dejar evidencia, ni maltrato, ni comúnmente, ¿no? Entonces, por lo menos en mi caso personal, yo tuve demasiadas infecciones vaginales. Yo recuerdo que siempre era una piquiña, mami me pica, no sé qué más, me incomoda, bla, 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 bla. Flujos, ese tipo de cosas, y eran repetitivas, ¿no? Las infecciones una y otra vez. Obviamente mis papás tomaron cartas en el asunto de, oye, aquí algo no está bien, vamos a ir a ver qué sucede. Cuando me llevan al médico, pues los médicos tampoco estaban preparados para indagar un poco más allá, porque normalmente el personal de salud no tiene una educación al respecto, digamos, no indagan un poco más allá, sino que se quedan en lo superficial, no digo que sean todos nuevamente, pero sucede, y sucede mucho, y siento que, perdón, Tranquila, siento tranquila. que sí. Si fuese un tema, primero obviamente hay que eliminar el tabú y segundo, las personas tienen que tener la capacidad de interesarse por esto, ¿no? Médicos, odontólogos, enfermeras, bueno, todo el personal de salud, ¿no? Entonces, cuando yo llego a este consultorio me atiende un ginecólogo, que era el que estaba de guardia. Y este doctor inicialmente no fue brusco ni nada, pero yo no quería que él se me acercara, y menos a una zona en la que obviamente yo tenía un trauma de que me tocaran. Claro. Entonces, cuando él intenta como que no, vamos a estar, yo armo una pataleta de no me toques, suélteme, yo no quiero que él me toque ni me vea. Ok, dice él, lo recuerdo claro, me acuerdo que me caí, estaba en la camilla típico, ¿no? Y hay un banquito y tú te subes. Entonces me estaban obligando a ir al banquito y yo tirándome y pisé mal y bueno, me caí y caí en el piso
y todo el mundo como, yo recuerdo que era mi mamá, mi papá, el doctor y como dos enfermeros tratando de contenerme y yo eso, tiraba mano y patadas por todos lados y gritos. Dicen, ok, está bien, el doctor dice, está bien, vamos a buscar a una, ¿prefieres una doctora? Fue lo que me dijo. Yo le digo, sí. Nadie se cuestionó por qué a la doctora sí, todo el mundo Claro. asumió, es una niña y seguro prefiere que sea mujer. Se debe sentir más en confianza. Llaman a la doctora y yo tampoco me quería dejar ver por la doctora. O sea, cuando llegó el momento de que me acostaron en la camilla, bueno, abre las piernas, te vamos a tomar una muestra, vamos a ver qué está pasando, yo me sentí expuesta, obviamente, Claro. y volví a la pataleta, volví a decir, no, no quiero que no me hagan esto. Ya no era con la doctora como fue con el doctor, pero era como que no en esta zona, por favor, no me toquen. Y volvió la pataleta nuevamente y la doctora me acuerdo que fue así como que esta niña es una grosera y es una malcriada. Contrólenla porque ustedes no tienen a su hija bien educada. Una cosa así. Y, y fue como que, bueno, nada, que venga el doctor otra vez. Y al final el doctor fue amable, o sea, fue como que, bueno, yo no te voy a hacer nada mal, es para quitarte lo que tienes, la piquiña, la cosa. Y accedí, pero así como a lágrimas y con un miedo y temblando. O sea, yo me recuerdo y recuerdo las emociones y las sensaciones y era un miedo de por qué me hacen esto y por qué mis papás me están obligando a mí a hacer esto. O sea, alguien más me lo hace y a mí no me gusta y ahora mis papás me están obligando a mí a hacerlo con alguien más. Eso es lo que yo creía y lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Claro. Yo no lo estaba viendo por el lado de una infección vaginal, yo no lo estaba viendo porque mis papás me estaban ayudando en lo absoluto, ¿no? Y aparte, bueno, ya de por sí era bastante traumático la situación como tal, ¿no? Entonces, eso fue una de las señales más claras que yo di. Ahí ya tenía infecciones vaginales, no quería relacionarme con personas del sexo masculino, no quería que las personas tuvieran acceso ni no tuvieran nada que ver con mi zona genital. Entonces, ya por ahí ya me iban tres, ¿no? Claro. Sin contar el hecho de las rabietas, la manera tan desproporcional que fue mi rabieta, fui ignorada. Yo recuerdo que nadie se sentó a preguntarme, ni desde mis padres hasta el doctor que me atendió, los doctores, ¿qué sucede? ¿Tienes miedo? ¿Por qué pasa? ¿Qué te incomoda? Son preguntas importantes para abarcar. Entonces, suelen ser ignorados, o sea, los niños suelen ser ignorados en este tipo de situaciones porque no se nos pregunta un poco más allá de por qué está pasando esto, por qué está accionando de esta manera. Entonces lo asociamos con rebeldía, lo asociamos con que son unos niños maleducados, que no saben comportarse, y realmente, ¿qué hay detrás? Porque no digo que puede ser netamente abuso sexual, ¿no? Porque hay muchas cosas que pueden causar el trauma en un niño, independientemente de lo que sea, y el niño puede exponer o mandar señales a través de estas formas de expresión, que es lo que el niño encuentra, porque para el niño no es fácil decir, epa, mira, me están abusando sexualmente, porque ni siquiera sabe lo que está pasando. El niño está dando señales de auxilio creyendo que la gente las va a interpretar, que los adultos como personas razonables y conscientes y que nos han dicho que lo saben todo, van a interpretarlas, porque nosotros no tenemos la capacidad de ponerle palabras cuando somos niños a una situación como esta. Y lamentablemente los adultos, o muy pocos realmente adultos, indagan un poco más allá. Los adultos, como te decía inicialmente, esperan una señal muy, muy clara, muy, muy grande, embarazos, enfermedades de transmisión sexual, que se supone que un niño no debería tenerlas. Ese tipo de situaciones, violencia física, esperan tener violencia, rasguños, desgarros genitales o anos genitales, ¿sabes? Este tipo de cosas que sangrados en algún lado, eso es lo que espera un adulto encontrarse ante una situación de esta. Y la mayoría de los casos no siempre es así. Entonces Claro. ahí es como cuando como adultos ser un poco más atentos a las señales. Puede que no sea abuso, pero pueden ser muchísimas otras cosas más por las cuales el niño está pidiendo ayuda. Claro, claro. Fíjate, allí diste, ahora que eres adulto uno entiende, mira, fueron señales muy claras, pero esa negación de papá y mamá no los dejó ver, más allá de qué No, está pasando con mi hija. Si ella no es así, ¿por qué tiene este comportamiento ante esta situación? Entonces es bien delicado. Karen, ¿en algún momento
mamá o papá te habló sobre situaciones de abuso, sobre proteger tus genitales, sobre sexualidad, antes de esa situación, ¿tú tenías algún tipo de información? Sí, y eso para mí es importante recalcarlo y gracias por la pregunta, porque tengo amigas, tengo conocidos, personas en las redes que me dicen, no, pero es que yo le digo a mis hijos que nadie puede tocarlos. No, no funciona así. Porque creemos y asumimos que al decirle, mira, no dejes que nadie te toque o nadie puede verte, es suficiente para que los niños entiendan. Y no, quizás no entra en un contexto en que se nos infunde miedo, se nos infunde culpa, se nos infunde que algo más puede pasarle a las personas que amamos si decimos o verbalizamos algo, si contamos lo que está pasando. Nos hacen partícipe de un secreto que no queremos participar, pero nos hacen decir, esto es tuyo y nosotros no le digamos a nadie. O no te vuelvo a dar tal cosa, o algo malo le va a pasar a tus papás, etcétera, ¿no? Entonces nos hacen partícipes, lo que hace que también nos pintamos mal, porque sabemos que está mal, pero creemos en nuestra inocencia que estamos participando en algo que está mal, entonces nos hacen malas personas, malos niños. Entonces, perdón, es el malestar. Entonces, ¿sabes? Mis papás me decían, no dejes que nadie te toque, nadie te puede ver, solamente mamá puede hacerlo, ¿no? Nadie tiene derecho a tocarle, si alguien te toca tú me dices, tú me cuentas, un sinfín de cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando nos dicen esto, normalmente pasan dos cosas. O lo dices desde un aspecto de empoderamiento en el que mamá, papá e hijos se empoderan para que para que el mensaje llegue, o lo dices desde el miedo, que es lo que casi siempre sucede. Entonces, mamá o papá no te están dando herramientas. Mamá o papá te están diciendo, si a ti alguien te toca, tú me lo tienes que decir. Y tú ya quedas así como... Claro. Como que está bien. Y entonces ya mamá o papá te lo están diciendo así como con amenaza, ¿no? Y entonces alguien te tocó por primera vez y dice, ¡ah! Mamá me dijo que yo no podía dejar hacer esto. Y ahora, si lo hago, si le cuento, pues ya me dijo que le contara, pero si le cuento, si me lo dijo enojada, imagínate ahora si le cuento que alguien me lo hizo, ¿no? Es como cuando, no sé, te compran ropa nueva y te dicen, no vayas a ensuciarla porque es nueva. Y tú vas y, aparte de ensuciarla, la dañas, la rompes. Y ya después no sabes ni con qué cara llegar a donde mamá y hay niños que hasta se pierden, se van para otro lado con otra persona. Por no llegar y recibir ese regaño. Claro. Exacto. Ya de entrada, si lo dicen con miedo, si lo dicen desde esa posición, cero. No tiene ningún significado para un niño porque va a ser totalmente nulo lo que podamos percibir de esos avisos. Ahora, si lo decimos desde un punto de empoderamiento y desde la crianza inicial, los papás empoderan a los niños, les dan espacios de confianza y de comunicación, les dan valía a sus sentimientos, a sus emociones y a sus elecciones, y los mensajes son un poco más claros. Obviamente el mensaje puede llegar de muchísima mejor manera y va a llegar de una mejor manera. Tú obligando a un niño a que le salude o le dé un beso a alguien, ya por ahí estás invalidando lo que es su cuerpo. Ya por ahí estás diciendo, bueno, si tú no quieres, ya o sea, no importa, porque el que importa es el adulto, como te lo decía inicialmente, ¿no? Entonces, yo siento que no basta solamente con decirlo, sino viene un poco más allá, porque la gente dice, no, bueno, con que yo le diga es suficiente. No, hay que informarse, hay que educarse y hay que empoderarse para que creemos espacios de confianza, para que el niño sepa que si partió un vaso, si rompió la ropa, si dañó la ropa, la desgarró, pueda decir, ok, mamá, hice algo mal, o no mal, mamá, me pasó esto. Y bueno, te lo cuento porque obviamente confío en ti, etcétera, ¿no? La comunicación que haya entre mamá y papá y el pequeño o la pequeña, ¿no? Pero hay un espacio de comunicación sano y asertivo.
y te va a permitir eso, que en alguna situación en la que tu hijo se vea expuesto o envuelto en una situación de abuso, el niño sepa que puede confiar en ti y que no lo vas a regañar, porque mis papás no fueron malos padres, y mis papás me dijeron, mira, no dejes que tal, pero Claro. yo no pude contarlo, yo no pude decirlo, porque yo sentía que algo malo estaba haciendo, que yo estaba siendo partícipe de algo y que si yo le decía a mí me iban a regañar, a mí me iban a pegar, a mí nadie me iba a creer porque él era el adulto y yo no, porque cuando yo decía que yo no quería compartir con esa persona que él me llamaba, que ven para acá, y yo me negaba, pues me obligaban, deja de ser malcriada, ve a donde tu tío, que tu tío te está llamando. Y era como, pero yo no quiero, o sea, auxilio, ayúdenme, yo estoy diciendo que no quiero, pero nadie me está prestando atención. Entonces, te van invalidando con esas pequeñas cositas y es como que, ¿por qué no quieres ir? ¿Qué sucede? ¿Qué te incomoda? Cuéntame. Deseas, no sé, tú, bueno, como psicóloga vas a hacer una manera muy efectiva de expresarse a los niños es dibujando, Claro. dibuja, qué sientes, cómo te sientes, y podemos ir obteniendo respuestas que quizás no sabemos o detectar de una manera más consciente o porque los adultos a veces, como te decía, reitero, que sea algo más evidente y no siempre sucede de esa manera. Entonces, bueno, papás, no solamente es informar y decir, no dejes que esto te hagan, que te hagan esto, perdón, sino ser un poco más asertivos, empáticos y aplicar una crianza un poco más consciente y de empoderamiento. Claro, y fíjate eso importante, Karen, que no podemos esperar que nuestros hijos nos tengan confianza en algo tan difícil cuando no estamos generando confianza en otros ambientes, cuando no nos mostramos comprensivos cuando algo no sale bien. Es decir, si por cualquier falla regañamos a nuestros hijos de forma agresiva, no podemos esperar que nuestros hijos nos cuenten algo tan delicado, ¿no? Y algo tan difícil para ellos, digámoslo así. Karen, cuando tú decidiste, voy a contarlo, ¿cómo te sentiste? ¿Fue en tu niñez? ¿Fue ahora en tu edad adulta? No, mira, la manera en que se descubrió todo fue en la infancia. Okay. Un familiar descubrió a mi tío abusando de otra persona y obviamente pues se destapó la olla y de ahí fue como que, mira, a ti te está pasando lo mismo y yo recuerdo, yo ni siquiera pude hablar, yo solo lloré y esa fue la certeza de que sí, algo había pasado, ¿no? Porque nunca lo dije de pequeña, no fue sí o no, lloraba. Y importante, la reacción de las personas, de los adultos cuando se enteran es importantísima. Claro. Porque no fue algo te pasó, fue cuéntame si a ti también te pasó y no sé qué más y tal. Y tú lloras porque sientes que también, o sea, que es culpa tuya, o sea, y claro. Sientes que ahí te están culpando porque no lo dijiste antes. Entonces ya, por lo menos en mi caso, ya asumes la culpa de porque no lo dije antes, alguien más salió perjudicado también y se viene, bueno, esto es todo ya otro tema, el hecho de cómo reaccionan los padres o los adultos, ¿no? Pero ahí se descubrió todo y luego quedó borrado de la faz de mi familia hasta que yo ya más adulta, cuando empecé a tener relaciones, a empezar a abrirme en mi experiencia sexual, obviamente fui teniendo flashbacks, fui teniendo presentes situaciones que se ven a veces se exponen o se ven reflejadas las situaciones de abuso cuando quizás a veces entramos en las experiencias sexuales, ¿no? Claro. Cuando ya hace 3 años aproximadamente, en un proceso que estaba haciendo de crecimiento, lo expuse, fue la primera vez que lo conté a gran escala porque yo recuerdo que lo había puntualizado a personas muy específicas como que a mí, alguien me hizo esto, pero no más. O sea, no hice énfasis, no indagué un poco más, no me cuestioné qué sentían y qué secuelas, nomás. Fue como que alguien me hizo esto, pero está borroso acá en el disco duro, muy borroso, no es algo que yo recordara muy bien que había pasado. En este proceso que te cuento, fue hace 3 años aproximadamente,
tuve la oportunidad, o sea, hice un ejercicio con el que conecté emocionalmente y conecté muchísimo más allá de lo que creía que podía estar conectado. Un ejercicio que no tenía nada que ver ni con sexualidad, ni con abuso. Un ejercicio totalmente aislado y solamente lo conecté y lo Claro. verbalicé. Eran como, yo no sé si eran 60, 80 personas, yo sé que eran muchísimas personas y lo dije y lo conté. A mi fortuna, mi testimonio fue bien recibido, no fui juzgada, fui apoyada, fui abrazada por una ola de 80 personas en conjunto, comenzando con mi hermano, que me abrazó, fue el primero que me abrazó, venía llorando, él era un niño cuando, o sea, si yo era niña, él era más bebé todavía, ¿no? Y él llegó a abrazarme, y luego, después de él, vino un montón vino todas las personas que estaban ahí, me abrazaron, una rueda espectacular, con música, bueno, fue hermoso, la verdad, fue hermoso, y yo siento que eso para mí fue súper importante. Ojalá todas las personas cuando verbalizaran tuvieran la dicha, no hablo de que sea así tan teatral como fue en mi Claro. caso, que alguien te abrace y te diga, yo te creo y aquí estoy para ti. Lamentablemente no pasa todo el tiempo, lamentablemente muchos se juzgan, muchos los vetan, nadie les cree y un sinfín de cosas, pero así pasó y así lo conté y para mí, para mi bendición y para mi fortuna y quizás también eso me ayudó a que sanara, a que mi proceso de sanación fuera mucho más, no sé si decir rápido, no sé si sea la palabra, pero fuera más grato y fuera bien recibido, sin tanto miedo, porque sé que tenía un soporte de bastantes personas apoyándome. Claro, claro, qué hermoso recibirlo así, de esa manera. Karen, ¿tú recomiendas en algún momento cuando trabajas en tus casos o cuando alguien te pide un consejo, tú recomiendas denunciar, así sea un familiar Mira, cercano? la denuncia es un tema bastante complejo. Denunciar es lo ideal, 100% ideal. Estamos hablando de eso, de que es ideal y es lo que debería pasar, ¿no? Porque normalmente estas personas siguen abusando Claro, de otras personas, de otros niños, ¿no? En un contexto ideal, pero siempre pensamos, dígame, o por lo menos, 5 minutos, porque ¿qué necesita pasar? No, que sí, yo quería resetear la cámara. Ah, dale, 5 minutos. Sorry, 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 Karen. siempre pensamos, a veces pensamos más en el abusador que en la persona que sufrió el abuso, Claro, ¿no? Siempre pensamos que caiga en la cárcel y sí, es lo ideal, que sea, que sea denunciado, que pague por lo que hizo, pero y la persona que sufrió el abuso está preparada psicológicamente para esto, tiene la capacidad emocional de enfrentarlo, porque tengo que decirlo, vivimos en una sociedad todavía muy machista, muy misógena, donde el sistema judicial todavía juzga a las mujeres, como hubo un caso en España donde juzgaron a la mujer, hablo en el juicio, ¿no? claro. Porque cargaba interior de color rojo, entonces que por eso ella había provocado la violación. Eso fue un caso que pasó el año pasado. Entonces, hasta el sistema judicial que tenemos, no hablo de Venezuela, hablo de todo el mundo, ¿no? Claro. Puede estar sesgada por un factor social, por las creencias que hay. Ahorita nuestras generaciones son las que están cambiando, son las que están abriendo estas oportunidades, estas nuevas visiones, ¿no? Entonces, es difícil para la persona que sufre el abuso sobrellevar Claro. un juicio en el que te van a techar de que tú fuiste la culpable, en un juicio donde no te van a creer, donde vas a estar en el ojo público. Entonces, sí, yo recomiendo denunciar, Denunciar. pero no va a aplicar para todo el mundo y es importante que como persona que sufrió el abuso, bien sea que lo verbalices a los 30, 40, 80, a la edad que tenga, o si tus padres se atreven a hacerlo, es importantísimo
primero, antes de cualquier cosa, dar un soporte y una atención psicológica. Y que si la persona, hablando ya en la adultez, que tenga la capacidad de decidirlo, y como padres, si tienen la capacidad de decirlo, si están preparados psicológicamente para llevar o afrontar esta situación, si tienen la entereza emocional de hacerlo, porque si no, los van a derrumbar lamentablemente. Claro. Porque aunque queramos hacerlo, aunque queramos decir, esta persona tiene que pagar, el sistema también es muy duro y te interrogan una y otra vez y te hacen pruebas una y otra vez. Y se han visto casos en donde las personas son tan constantemente cuestionadas al respecto que llegan a contradecirse en sus testimonios. Y no porque no sea la verdad, sino porque es que ya va, o sea, tengo emociones encontradas, estoy pasando por un proceso judicial, nadie me cree, o me cree la mitad y la otra mitad no, pero entonces al mismo tiempo me juzgan. Entonces, antes de llevar a cabo una denuncia, que reitero otra vez, es lo ideal y es lo que debería pasar para que dejen de las personas que han cometido abuso estar por ahí, tiene que haber una entereza emocional y psicológica por parte de la persona que va a llevar la denuncia, claro, porque se requiere fortaleza. El otro día, alguien en un en vivo que tuvimos, un chico preguntaba que él quería que su pareja denunciara. O sea, como que yo quiero que ella denuncie, porque es lo que... Pero le respondió una de nuestras compañeras que estaba en el en vivo, pero ya ves que tú estás pensando en lo que tú quieres. No están pensando en lo que ella necesita y por lo que ella está pasando. Y si ella no se siente preparada para denunciar, hay que darle su espacio. Todos tenemos un proceso para verbalizar, para denunciar, para sanar, para todo. En esto se requiere un proceso y hay que respetarlo, porque respetar ese proceso es lo que nos va a llevar a que nuestro camino hacia la sanación sea más... como que menos fuerte o menos traumático, porque es que imagínate, o sea, ponte en los zapatos y que las personas de repente piensen un poco, estás sufriendo, te sientes vulnerada, te sientes atacada, violentada, que no vales, que nadie te cree, te sientes culpable, con el autoestima por el piso, además de un sinfín de problemas emocionales, depresión, pueden haber cosas como bulimia, anorexia, o al contrario, ¿no? Hipersexualización o aumentos de peso, un sinfín de cosas, claro, que obviamente nos pueden estar pasando, y estar afrontando eso emocionalmente, para luego tener que afrontar un proceso legal puede ser duro. Yo no lo viví, no sé qué significa vivirlo, porque no estaba en esos zapatos. También sé por testimonios que hay personas que esto más bien las ayuda a seguir sanando, ¿no? Pero va a depender de la persona. Entonces, la pregunta es esa, es lo ideal, sí, pero es la capacidad tuya para afrontar esto, estás en la capacidad de hacerlo, y si lo estás, adelante, que es lo mejor que puedes hacer. Pero si no, tómate tu tiempo para hacerlo, porque si no, te vas a lastimar más. Claro, claro. Karen, acá nos pregunta alguien, cuando un familiar fue abusado por su hermano y nunca quiso hablar del tema y esto le ha traído muchos problemas. No sé cuál es la pregunta. No entiendo tampoco. Ok, creo más o menos, según lo que estoy entendiendo, alguien fue abusada por, hombre o mujer fue abusada por el hermano, ¿no? Y esta persona nunca quiso hablar, o sea, la persona que sufrió el abuso. A ver, lo he dicho y lo reitero, ¿no? Cuando pensamos en empezar a sanar, muchas personas quieren empezar a sanar y tienen la idea de sanar y su intención es válido, obviamente perfecto, es lo que debe pasar, que todos nos preocupemos por esto, pero cuando queremos hacerlo así, tengamos la sensación de hacerlo, nos cuestionamos todo lo malo que creemos que vamos a hacer si lo hacemos, o todo lo que podemos hacer, pasar a los demás si lo hacemos. Y lo digo como lo dije en un live pasado. Te preocupas por el daño entre comillas, ¿no? Que le puedes hacer a los demás al momento de verbalizar y de decir fue tal persona,
pero no te preocupas por el daño que tú estás pasando, por el que tú estás transitando, porque no digo que todos necesitamos contarlo de la misma manera. Hay personas que no necesitarán decir, mira, fue tal persona, fue esta persona con este nombre. Puede que no, porque cada quien actúa y sus necesidades son diferentes, ¿no? Claro. Pero sí, el hecho de no hablar sobre quién fue, y es lo que tú necesitas hacer, ahí te estás poniendo en último lugar, porque incluso estás priorizando al abusador sobre ti. Lo estás poniendo en primer lugar. Ya es suficiente poder tuvo sobre ti, sobre lo que te hizo, ya suficiente daño te causó como para que digas, bueno, nada, voy a ser considerada, porque es que si yo digo que él va a dañar su reputación, y lo reitero, lo dije el otro día también, la reputación de un abusador no está dañada, él ya la dañó, o sea, ya hizo algo, solamente está reafirmando lo que es. Claro. O sea, al verbalizar solamente estamos reafirmando lo que esa persona es, simple y llanamente. Entonces nos preocupamos y esperamos lo que le puede pasar, lo que la gente va a pensar, y nosotros, ahora, si tiene mucho que ver con tu proceso, es decir, como que no, bueno, yo no voy a hablar porque yo siento que nadie me va a creer o algo, tómate tu tiempo porque es lo que tú estás transitando y lo que tú estás necesitando. Quizás necesites sentirte un poco más empoderada para tomar el paso. Son procesos válidos, pero que la razón nunca sea que estás poniendo en primer lugar a tu abusador, ¿sí? Porque pasa. Nos preocupamos más por eso, vamos más por lo que, el daño que podemos causar. Y hay algo, estoy ya hablando un poco de manera más, quizás más espiritual o más, por ponerle un nombre, ¿no? Tenemos miedo a quedarnos solos, tenemos miedo a que si hablamos la gente no nos va a creer y la gente se va a alejar de nosotros. No, mi hermana se va a alejar de mí porque mi cuñado fue el que abusó de mí, un ejemplo, entonces mi hermana va a terminar alejándose, o mis padres no me van a creer, o mi amiga no va a creer que tal cosa, o mi amigo, etcétera, ¿no? Creemos que toda esta situación puede pasar, ¿no? Y nos damos duro creyendo que esto puede pasar, y sí, puede pasar. Pero te tengo una excelente noticia, y es que esas personas probablemente no están destinadas a estar en tu vida, porque no necesitas personas que te resten, necesitas personas que te sumen, y probablemente la versión de ti que se va a formar y se va a transformar luego de que purgues a las personas que no te suman, y luego de que aprendas y encuentres el proceso, la transformación en tu vida, te vas a llenar de personas valiosísimas, te vas a llenar de personas impresionantes que te van a sumar, que te van a empoderar y que te van a permitir seguir creciendo en cada aspecto de tu vida. Entonces, como seres pensantes y sociales y controladores, previendo todo, nos da miedo quedarnos solos, nos da miedo, no sé, ser juzgados, y son procesos normales, pero probablemente la ganancia después de esto va a ser muchísimo mayor. Claro, hermosísimo, hermosísimo, Karen. Creo que lo respondiste perfectamente. Y ella coloca ahí cómo ayudarlo. Yo creo que, como tú dices, cada persona tiene su momento. Y una manera de ayudarlo es darle ese abrazo que Karen dice que la hizo salir y poder expresar y sentirse valiosa. Simplemente estar allí. Cuando esa persona decide hablarlo, siempre estar allí para apoyarlo. Exactamente, estar y digamos que a escuchar y saber qué nos pide esa persona, o incluso preguntarlo, ¿qué requieres de mí? ¿Qué necesitas? Claro. Que oye, ¿en qué? ¿No? Porque asumimos como el caso del chico que quería, no, yo quiero que ella denuncie, yo quiero que ella vaya a un tratamiento psicológico, yo quiero, pero eso es lo que tú quieres. ¿Qué quiere ella o qué necesita ella? ¿No? Entonces, siempre preguntar en qué te puedo apoyar, cómo te puedo apoyar, porque incluso hay personas que cuando verbalizan no quieren ni siquiera que los abracen, ¿no? Claro. Entonces, requieres que te abrace, requieres o sea, ¿qué necesitas de mí? Porque obviamente no lo sé, porque aparte si no conozco en el tema, uno, primordial, es informarse, ¿no? O sea, para saber este tipo de cosas. Y segundo, preguntar, ¿qué requieres de mí y en qué te puedo apoyar? Dímelo, que voy a hacerlo, y que sepas que ahí vas a estar y que estás ahí para él, para ella. Eso claro. Es valiosísimo, es lo que necesitamos, ¿no? Un soporte cuando sentimos que la vida se nos está derrumbando.
así es, Karen. Karen, 4 minutos que nos quedan. Me gustaría que pudiéramos dar como un resumen. Ya una vez pregunté y me dijo que haría un escándalo. Sí, yo pienso que tienes que darle tiempo Ujú. que esa persona decida, porque como está diciendo Karen, no es fácil salir y contarlo, entonces llegará su momento. Quizás llegue y quizás no, pero yo creo que tu función ahí es apoyarlo para cuando esa persona quiera hablarlo. Karen, ya para Sí. cerrar, de manera global, ¿qué le recomiendas tú a los adultos, padres, cuidadores, como para poder estar atentos ante esta situación y escuchar esas señales de alerta? Mira, primero, que se informen. Segundo, que hagan una crianza como mucho más consciente y comunicativa. Si has sufrido de abuso, sana. Esto es importantísimo, porque las madres o los padres que han sufrido de abuso, normalmente no, por miedo a inclusive de abrir su propia caja de Pandora, Claro, no sanan. Y si no sanan, aceptan que a sus hijos les pasa lo mismo y repiten la historia, ¿no? Ok, nada pasó, escondamos todo en la misma caja y ya, ¿no? claro, Si requieran. Y no solamente abuso, ¿no? Porque hay una infinidad de traumas en la niñez que se nos presentan en la adultez, hay que sanarlas. Entonces, eso, infórmense, estén ahí y estén alertas, cuestionense absolutamente todo. Y no asuman que si el niño está haciendo una pataleta es porque es un niño rebelde. Indaguen un poco más. No asuman que si una niña sufre de bulimia es porque tiene problemas con su físico. No, puede ir un poco más allá. claro. Muchas cosas, ¿no? Entonces cuestionense realmente qué está pasando y por qué su hijo está transitando o está pasando por esa situación. Esa es mi invitación, a que se informen y los apoyen. Claro, mil gracias Karen, totalmente admirada. Somos las dos de Venezuela y bueno, eso me hace admirarte muchísimo, además de la valentía que has tenido. Entonces me encantó compartir contigo y espero podamos seguir compartiendo, porque creo que es necesario seguir hablándolo para que ya no haya personas, niños desprotegidos y papás negados ante esas situaciones o adultos negados ante esas situaciones. Entonces, mil gracias por estar acá. Espero nos podamos seguir viendo y muchas gracias por todo. Un besito para ti, para todos los que Gracias. estuvieron acá, cargado de buenas energías, de que esto me recargó de verdad un Qué poco para el bueno. malestar que... Y Qué bueno, bueno, Karen. espero Espero que... mejores pronto. Gracias, un besito. Nos vemos. Bye bye.